Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda temporada de Sana tu Chichón. Sanando el alma con ustedes, con las mujeres que están del otro lado, escuchándonos en el día de hoy. Como muchas de ustedes saben, habíamos tenido un tema de descanso, de receso con nuestro programa, pero estamos volviendo con toda, con una súper invitada como la que tengo hoy. Me alegra muchísimo volver a estar en este tiempo, en este espacio con Conexión Radio, que me da la oportunidad nuevamente de volver a tener este programa que ha sido de bendición para mi vida, para mi corazón y sobre todo también para las personas que están del otro lado. Hoy estoy con Kelly Granada. Kelly, sé que muchas de ustedes la conocen, es una adoradora, una salmista, una mujer que ama el folclore de la tierra llanera. Ella nos va a ir contando poco a poco, a medida de todo lo que vamos a estar charlando, un poco de esa pasión por esa tierra llanera. Y bueno, podría decir muchas cosas más acerca de ella, acerca de su ministerio, pero debo decir que para mí es un honor tenerla hoy acá, porque hace más o menos 1 año y medio tuve la oportunidad de conocerla en un lugar y ella... Dios la utiliza para darme una palabra hermosa, puntual en mi vida y una palabra que yo estaba esperando. De esas palabras que muchas veces escuchas, pero que a veces no obedeces. Las palabras de exhortación a veces no son tan chéveres. Fue una palabra de exhortación y una palabra de ánimo. Y se fue en mi corazón, nunca nos habíamos vuelto a ver hasta hoy. Y durante mis procesos le decía, Señor, si yo vuelvo a hacer el programa de Sana tu Chichón, yo quiero que Kelly sea la inauguración de ese programa. Y como Dios es tan lindo, acá la tenemos, mi Kelly. Muchas gracias por estar conmigo, por tu apoyo, por este tiempo que tuvimos hace unos minutos antes de iniciar el programa, de poder conocerte más. Pero con el tiempo uno aprende a reconocer cuando una palabra proviene de Dios y cuando no. Y yo siento que además de lo talentosa que eres, además de todo lo que Dios ha puesto sobre tu vida y que ha venido finalmente en este 1 año y medio llevándote a ser más visible en el medio, eso es una realidad, y a poder lograr con tus producciones y con la música, con todo lo que tú haces, a generar ese reconocimiento. Eres una mujer absolutamente tranquila, sencilla, muy tú. Entonces cuéntale a todas esas mujeres que están del otro lado en Sana tu Chichón, ¿quién es Kelly? Después de esa presentación, ¿qué palabras puedo decir yo? No, Nata, para mí es un privilegio estar en este lugar, conocer hoy también un poco más de ti, de lo que Dios está haciendo en este tiempo, con este hermoso ministerio. Muy agradecida, siempre le doy gracias a Dios y quiero que sepas que no siempre digo sí a todas las entrevistas, no por odiosa ni por nada de esas vainas, porque no, obviamente no sufro de eso, gracias a Dios, pero sí porque siempre he creído que hasta una entrevista tiene un propósito, sí. No es por casualidad. Entonces como que siempre le pido a Dios, Señor, dime, yo creo que esto lo hacen también como muchos pastores, no en todas las partes donde a los pastores los invitan, ellos dicen que sí a todas las invitaciones, sino que de verdad lo ponen en las manos de Dios y le preguntan al Señor, ¿realmente tú quieres que yo vaya? ¿Realmente tú tienes propósito con mi visita? Entonces, si estoy aquí, quiero decirte es porque sigues siendo muy amada por Dios en muchos sentidos, pero pues también creo que Dios me ha dado como ese honor de poderlo servir en cada cosa que haga, con las canciones que compongo, con las entrevistas que dé. Siempre le pido, Señor, que hoy quede una semilla sembrada, que hoy quede algo, que hoy pueda dejar una huella en las personas con las que voy a hablar, con las personas que voy a tener contacto, aún con todo el equipo que está detrás de todo esto, porque pues sabemos que todo lleva una producción, sí. Que a una de esas personas que nos atienden y nos honran en un protocolo llevándonos una botellita con sí. Agua, sea mi vida de bendición para esas personas. Entonces, para mí es sencillamente, Nata, un privilegio, qué responsabilidad saber que conmigo estás como dando el cumplimiento a esa promesa que Dios te dio a través de mi vida. Yo siempre digo que yo soy el burro que Dios usa para que Él brille,
Y me encanta escuchar eso que tú me contabas hoy, saber que Dios usó mi vida para levantar tus brazos en algún momento, para exhortarte con amor. Yo No, sé que lo hice con amor. Y cuando ella dice levantar los brazos, Fue realmente literal. lo hice, de verdad, fue literal, fue de arrodillada y Ok. fue de levantarme los brazos y decirme, ay, repítemela así. No, es que yo no lo recuerdo. O sea, lo chistoso es que hoy cuando lo que tú... ha cegado, Bueno, ok. Cuando esa. tú me contaste hoy la historia, fue que comencé como a acordarme yo, oh sí, yo me acuerdo de este momento. Pero imagínate que en mi mente no sabía que eras tú. O sea, yo sabía que eso había pasado, pero no sabía que eras tú. Pero recuerdo muy bien que Dios puso en mi corazón como pasarte al frente de la reunión donde estábamos en ese momento. Y Dios me pide en ese momento como, tú tienes que alzar sus brazos hoy. Y recuerdo que con otra persona que estaba ahí en el mismo lugar, le dije, necesito que hoy levantes los brazos de ella. Yo vi, no sé por qué la llamé a ella, no tengo ni idea si es de pronto muy cercana a ti, pero tú me decías ahorita que sí es muy cercana. Sí, de hecho es una persona que sigue siendo una escudera, que sigue siendo una persona que me ha protegido como amiga. No, qué lindo. Sí, creo que ahí es donde todas esas historias que nosotros conocemos de la Biblia, pues un David y un Jonatán, uno cree que en la actualidad esas cosas no se dan porque la amistad entre mujeres se supone que no es pues como tan transparente, pero fíjate que tú llamas a esa persona y esa persona ha seguido en mi proceso, Wow. sigue estando en el nuevo comenzar de mi ministerio y yo precisamente este mes yo le decía, sí, retomo, es que todo fue chistosísimo, te lo cuento también, Kelly, porque yo dije, quiero volver a retomar Sana tu Chichón, siempre fue un anhelo de mi corazón, pero ni siquiera pensaba en hacerlo nuevamente con Conexión Radio. Y estando en ese proceso, me llama la pastora Juliet, el pastor Julián, y me dicen, Paz, pues tenemos parrilla, ¿quiere volver a hacer Sana tu Chichón? Y yo, Kelly, La ¿cómo contacto a Kelly? promesa. La única forma, sí, Dios Yo solo ahí. recuerdo la parte de orar por ti con tus brazos levantados y recuerdo esa palabra que tú me compartiste ahorita de lo que tú siembras con lágrimas, recogerás con regocijo. Esa parte la tengo clara. Y recuerdo que antes de irme, tú me hablaste de este programa y el título me impactó, porque en serio, la creatividad de Dios es increíble. Yo dije, Sana tu Chichón, wow, porque creo que una de las cosas que las mujeres tenemos, digo mujeres no porque los hombres no los tengan, porque podríamos resumir que tienen más, solo que ellos no lo expresan, pero nosotras, las mujeres, solemos llevar muchos chichones que no los tratamos y los dejamos. O sea, yo me fui con ese título, en serio, yo dije, wow, Sana tu Chichón, eso está muy interesante. Y siempre como que fíjate que quedé como con ganas de preguntarte de qué se trataba. A mí todo lo que tenga que ver con el Ministerio de las Mujeres me apasiona, entonces me dejaste como desde el primer momento con todo lo que La dejé pasó. picada, la dejé me dejó picada así, con el nombre. y aquí estoy, fíjense mi fe. Mira, Que aquí estoy. mira lo lindo que es Dios, porque Sana tu Chichón, las que están retomando hoy en la transmisión y los que están retomando hoy en la transmisión, saben que es un programa que habla de esos chichones que muchas veces no le podemos contar ni a nuestro líder, ni a nuestro pastor, ni a una cantidad de personas que están ministerialmente, obviamente con todo el amor queriendo hacer los procesos de las mujeres, pero que muchas veces les da vergüenza. Total. En este programa tocamos ese tipo de temas que muchas veces no le contamos a nadie. Entonces, Ok. hoy queremos eso, Miquelicita. Yo sé que tú eres una artista maravillosa, pero sé que detrás de esa artista hay una mujer que, a diferencia de todo lo que nos han enseñado siempre en la iglesia, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el proceso en la iglesia? Sirves, conoces una persona, tienes un noviazgo en santidad, te casas, eres feliz por siempre y eres pastor o eres ministro por siempre. Esa no es la realidad de muchos que amamos al Señor, ni es la realidad de muchas que están en el otro lado y se han sentido estigmatizadas o han sentido que sus vidas no pueden ir un poquito más allá en Dios porque ya tuvieron unos hijos, porque ya tuvieron un proceso. Hoy quiero hablar un poquito
de eso, quién es Kelly, cómo es el proceso de Kelly, cómo escribe esas letras que a mí se me paran los pelos, o sea, yo digo, esta mujer... Es que si supieras... O sea, esta mujer tiene los 1000 chichones, para uno escribir eso tiene que haber pasado cosas muy duras. Sí, yo he escuchado por ahí que muchos quieren como llegar al lugar donde muchos llegan, pero no quieren pagar el precio que muchos pagan. Y siempre un resultado de gloria tiene un proceso de sufrimiento, de quebrantamiento, de desierto y de formación en nuestro carácter. Eso que tú acabas de decir me encanta porque es chévere el artista, chévere la salmista, chévere la que es músico, la que compone. Eso es lindo, pues es algo que Dios también nos ha dado. Pero tan importante es la parte del ser, ¿no? Del ser humano, de quién es Natalia como mujer, quién es Kelly como mujer. Y me uno a eso que tú estabas diciendo. Yo amo y confío y creo hoy en día más que nunca por todos los procesos que he vivido, que no hay nada más que toque más a otra, valga la redundancia, que toque más a aquel que está escuchando, que sea una mujer samaritana quien le predique. Que sea un David que le predique, que sea ese Pedro que le predique, que sea esas personas que son imperfectas, que fallan, que cometen errores, que siguen siendo humanas, que el hecho de llamarnos cristianos, el hecho de tener nuestra fe puesta en Jesús, que sabemos que ya eso es el mayor regalo que tenemos, seguimos siendo humanos y seguimos siendo imperfectos, pero nos falta muchísimo por llegar a esa perfección que evidentemente tenemos que trabajar en ella a diario, pero pues que finalmente somos humanos y es muy difícil llegar a esa perfección del 100%. Digamos que Kelly Granada es esa mujer samaritana, literalmente, porque esa fue la palabra que el Señor me entregó, recién le conocí, esa fue la canción que lancé primero, gracias a esa palabra de lo que Jesús hizo en mi vida cuando recién lo conocí, de rescatarme de la manera que lo hizo, de ese encuentro que tuve con Jesús como esa mujer samaritana que se encontró con él en el momento que tenía más vacíos en su vida, con todos los esposos que había tenido, con todas las relaciones que había tenido. Entonces para mí la historia de la mujer samaritana es como, siempre me va a impactar, siempre me va a quebrar, y porque sabemos que las mujeres que se conectan en este programa, Nata, son también, tienen parte de esas mujeres samaritanas, tienen chichones como tú lo mencionabas al principio, y creo que se vale y no debe ser una vergüenza. Una de las cosas que a mí me etiquetaba muchísimo era el tema de haber sido abusada durante toda mi infancia. Era un tema que yo nunca planeé ni siquiera contárselo, o sea, ni a mi mejor amiga, o sea, jamás quise hablar del tema, pero cuando yo vengo a Jesús, lo conozco, me restaura, me comienza a levantar, de la nada Dios me comienza a hablar y a decir, no mentiras, Él no me comienza a decir, Él lo hizo, o sea, Él ni siquiera me pidió autorización en el tema, ¿ok? Él sencillamente, como que en la iglesia donde yo estaba, me dijeron un día, oye, necesitamos un testimonio, porque la pastora va a hacer una gira y es sobre la mujer, entonces te queremos a ti, y yo tenía un testimonio preparado, que era mi parte musical, ¿sí? Donde Dios me pide mis talentos, mis dones, después de yo ser una figura pública secularmente muy famosa, con una fama, con renombre, tenía ya un título establecido, y pues yo le entrego mis dones al Señor, y pasó una crisis económica fuertísima, la crítica, todo por servir al Señor, y yo dije, ese es mi testimonio. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Claro, Kelly? Que sí. Debo contarle a nuestras oyentes y a todas las personas que están conectadas que cuando Kelly habla de que tenía un renombre era porque realmente lo tenía. Fuiste reina. Sí, pero hace años, pero hace muchos años, pero obvio. Bien, pero es que nos has contado varias cosas en muy rápido tiempo. Entonces venimos de un tema de abuso, ¿cierto? Sí. Que claramente sé que del otro lado debe haber alguien escuchando este testimonio, y el tema del abuso tiene unas connotaciones espirituales, emocionales demasiado profundas. Total. Pero tú sigues el proceso y dices, y yo callaba, ni siquiera a mi mejor amiga se lo podría contar. O sea, de paso vamos más adelante y ahí tenemos también todos esos procesos emocionales donde tenemos la negación,
La culpabilidad. La culpa, porque finalmente la persona que es abusada se siente hasta culpable de lo que le pasó, pero tú sigues tu vida y logras, porque aparte eres una mujer muy linda, físicamente Dios te dio mucha gracia. Se llama gracia. Esa gracia especial que Dios puso en ti y logras ir adelante, pero entonces ya en el tema secular ya eres reconocida, eres modelo también. ¿Sigues siendo modelo? No, modelo de mi amado que dice que soy la mujer más hermosa del mundo y con eso para mí es suficiente, pero digamos que ese proceso que tú dices, claro, fue guardar esos chichones. Esconder los chichones, colocarle la curita al chichón, pero pues nunca iba al drenaje del chichón realmente de decir, ¿qué hago para sanar mi chichón? Sí. Entonces, obviamente no tenía a Jesús en mi corazón porque yo vengo de una familia por fe católica, muy católica, pero pues no podía hacer como mucho con eso. Yo empiezo a vivir este flagelo del tema del abuso con familiares muy cercanos, con mi círculo familiar más cercano. Y lo que yo empiezo a hacer es a refugiarme en el tema musical porque pues evidentemente mi mamá me colocó a mí desde los 5 años de edad en la academia para aprender a tocar la música que es de su tierra porque ella es la llanera, mi mamá es casanareña, yo soy bogotana. Entonces mi mamá desde muy pequeñita me dijo, yo te quiero vincular a la academia para que aprendas a bailar y ese era como mi refugio. Entonces lo que yo vivía de una manera muy fuerte que para mí no, yo todavía no, sabes Nata, yo no tenía conciencia de yo estoy siendo abusada, no. Lo que pasa es que llegó un momento en el colegio donde hablando con algunas amigas del tema, ellas me decían como, ven, eso no es normal. Eso no es amor. Que una persona te coja, que una persona haga, que una persona te diga cierto tipo de cosas, puede ser tu familiar, lo que sea familia tuya, pero eso no está, y ahí fue donde yo ya empecé como así, o sea, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando yo intento hablarlo, pues ahí es donde no me creen. Entonces, cuando no me creen, desafortunadamente mi mamita en ese momento pues no tenía como esa conciencia. Y yo creería que fue como más temor, ese temor a la vergüenza, a que mi hija está pasando por esto. Entonces, como que ellos vienen de una cultura donde todas esas cosas, la ropa sucia se lava en casa no, esto no lo toquemos. Y no, eso no le pongamos cuidado. Y obviamente yo seguí como en esa vaina, pero el no sanar a mí el chichón me llevó claramente a tener muchos problemas, depresión. Y debo imaginar que eso desata una cantidad, a eso voy. Kelly. Exactamente. Yo pasé por depresiones, yo obviamente mi autoestima en el piso, yo me acostaba en las noches y me comía las uñas de la ansiedad. Yo no me veía linda, pero por ninguna parte adicional a eso, porque en el colegio me tenían a mí como la etiqueta de que era la más fea del salón. Yo crecí en mi colegio con eso, o sea, todo eso, más toda la parte sexual, siendo abusada, psicológica. De pronto mi papá estaba, pero era muy ausente, entonces estaba y no estaba. Y mi mamita, su lenguaje de amor nunca fue, hija, te amo, ¿cómo estás de linda? No, todo lo contrario, era siempre como la exigencia, vamos a hacer la dieta, tienes que estar delgada porque vas a ser modelo, porque vas a ser reina, o sea, literal, ese fue el sueño de mi mamá. Entonces yo terminé, fue como haciendo todo lo que todo el mundo quería que yo hiciera, más no lo que yo era. Esa no era mi esencia y eso me llevó a llamar la atención. Entonces yo me tomaba pastillas, yo me chuzaba, o sea, ¿qué no hacía yo para llamar la atención? Como de, ámenme. Pero esos procesos los hacías escondida o tu mamá, tu familia se daba cuenta de todo lo que estaba pasando en el interior de esta niña? Yo lo hacía escondidas, pero esta adolescente. No, lo hacía escondidas, pero para llamar su atención también de alguna manera, ¿no? Era como, lo hago en lo secreto, pero finalmente quiero que explote y se dé cuenta y que ojalá me muera para que ella llore por mí y por fin le preocupe su hija, algo así. Entonces es como el llamar la atención de me quiero quitar la vida o quiero tener que hacer tal cosa y yo voy a tentar, pero obviamente uno sabiendo que uno no se quiere morir, es solamente por hacer el show, de decir, aquí estoy, préstenme atención porque me está doliendo. O sea, tengo un chichón, ¿cómo me lo bajo? Necesito ayuda. Un adolescente está... Y fíjate que tu caso nos llevó a pensar en esa cantidad de adolescentes, de chicos que viven 1000 procesos y que finalmente nosotros como adultos se nos olvida que hoy en día pues podemos ya ser grandes, pero que pasamos por esos procesos y esa misma etapa. ¿Crees tú, siendo hoy en día la mujer de Dios que eres,
que Dios, que tuviste alguna pelea con Dios? O sea, ¿culpaste a Dios de todo lo que te había pasado? ¿O cómo logras tú llegar al punto de decir, sí, Señor, yo sé que tú estuviste ahí en el momento de mi dolor, en el momento en el que yo peor me sentí? Sé que me acompañaste aún en esos momentos. O sea, esto suena demasiado extraño, pero que tú estuviste conmigo siempre. ¿En qué momento tú te reconcilias con Dios? ¿En qué momento tú conoces del amor de Dios y dices, wow, no importa lo que haya pasado? Porque de hecho escucho que hablas con mucho amor de tu mamá. Eso es otra parte. Y eso es algo súper contradictorio, porque finalmente creo que hay personas del otro lado escuchándonos y sintiendo rabia, sintiendo dolor, sintiendo odio por su propia familia. Aún en la iglesia creo que estamos viviendo aún escándalos de este tipo, que no podemos entrar en juzgamientos porque no tenemos el conocimiento real de qué es o qué no fue. Pero esto es real. ¿Cómo se siente la víctima del abuso cuando aparece Dios? No, yo creo, te tengo la respuesta, porque creo que yo nunca peleé con Dios, porque no tenía esa relación como para decir, Él es el culpable de lo que me está pasando, porque pues yo tenía un Dios lejanísimo. O sea, yo sabía que había un Dios, pero no era un Dios como el padre que hoy tengo. Entonces es muy diferente, porque pues cuando uno tiene un papá, uno le dice al papá, venga papi, pero sé por qué hizo eso, por qué no me dio tal cosa. Pero cuando tú ya no tienes una relación con alguien, pues sencillamente ni siquiera tienes ni una queja para decir. Ni siquiera reclamos. Ni siquiera reclamos, porque pues sencillamente no está. Entonces en ese momento yo no era nada consciente de eso. Ya cuando vengo, me encuentro con Jesús en mi vida, yo termino mi etapa de abusos, ya... Bueno, todos esos abusos me llevaron a tener vacíos emocionales, de tal manera que a los 14 años llegó una persona y me dijo que me amaba, y yo ahí le entregué toda mi vida, todo lo que... Porque cuando tú no tienes el amor de Jesús, que es tu plenitud, la verdad, tú estás buscando llenar tus vacíos con todo lo que tienes a tu alrededor. Sobre todo cuando has tenido un padre que no te ha dicho muchas veces que te ama, que te consiente, que te dices el valor que tienes como mujer. A mí eso no me lo enseñaron. Entonces es algo que yo no conocía, y la primera figura masculina, que no estoy diciendo que él haya sido malo, sino que pues yo lo vi a él como un papá que no solamente me amaba, sino que era mi novio, se estaba enamorando de mí, me proveía pues para muchas cosas. Entonces encontré un papá, y cuando encuentro a ese papá, pues evidentemente ahí yo dije, no, ya hago mi vida, me voy, hago una familia, creyendo que era la solución, y pues obviamente no era la solución. Termina eso en una separación. Tuve a mi hija a los 18 años, después de tener a mi hija a los 18 años, después de esa separación, desafortunadamente a mis 21 años, vuelvo a ser abusada de una manera súper trágica, Nata. O sea, fue un abuso que yo sé que marcaría a cualquier mujer si lo viviera, porque fue traumático, por la manera, por las personas, por cómo pasó, porque yo ya tenía 21 años, porque yo ya era consciente, y adicional eso porque era mamá. Entonces, todas esas cosas, en ese justo momento cuando yo vivo ese último abuso, yo empiezo dentro de mí, Natalia, a decir, el género masculino es lo peor que hay en la creación de la tierra, es lo peor. Y comienzo yo un plan de venganza, según yo, para vengarme del género masculino. De cuánto hombre apareciera. Entonces yo me disfrazaba de ser una mujer buena para enamorarlos y después dañarlos, y si eran casados no me importaba, era muchísimo mejor. Y hablo todo esto con mucha tranquilidad, porque evidentemente ya soy una mujer nueva en Cristo. No me avergüenzo en absoluto, no me importa qué piensen de lo que yo hacía en el pasado. Amo la generosidad de tu corazón la hoy verdad, en este programa, o sea, lo que pasa es que súper conmovida. Es que el pasado, Nata, no nos puede marcar y definir en nuestro presente, porque es que ese pasado está en la cruz de Cristo. ¿Y quién tiene el derecho de sacar lo que está debajo de la sangre de Jesús? Nadie, por eso lo hablo con tanta autoridad. Entonces, sencillamente en ese momento, pues me comencé a vengar. Y en esa venganza, que incluso me incliné hacia el género femenino, sí. En algún momento dije, los hombres son una porquería, los hombres son una porquería, las mujeres me van a tratar súper bien, entonces yo como que mejor me inclino por ese lado. Nunca pasó nada, digamos, como en una relación, obviamente no, pero sí lo pensé muchísimo. Y ya cuando viene esta venganza, me doy cuenta que la venganza
Te pues tenía absolutamente destruida y vacía. tanto que cuando salgo una noche con una persona, vuelvo a quedar embarazada. Y ahí es donde yo digo, oh my God, o sea, esta venganza me está saliendo costosa, es a mí. O sea, la que se está dañando soy yo. Le estoy dando lo mejor de mí a las personas y todavía no tenía a Jesús en mi corazón. Entonces ahí quedó un embarazo que el otro día testifiqué en mis redes sociales sobre cómo pasó eso desde que me dijeron que estaba embarazada, cómo quise abortar a mi hija, cómo no quise que naciera, cómo me frustré, cómo dije, Dios mío, no, esto no me puede estar pasando a mí. Pero Dios usó como una sola persona para decir, no, vas a tener esa bebé, yo voy a responder. Nunca respondió, pero Dios lo usó para que yo no la abortara. Y adicional a eso, ¿quién es Sofi hoy para mi vida? Que lo testifiqué el otro día en mis redes sociales, pues es la mayor bendición de mi vida, es mi compañera, es mi confidente, es mi parcera, o sea, Sofi significa mucho para mi vida. Tus hijitas? Tengo dos princesas, una se llama Dana Lucía, que le decimos Nanis, y la otra se llama Helen Sofía y le decimos Sofi, es la menor, es la de 16 años. Entonces, fíjate toda la venganza, ya para responderte esa pregunta específica de lo de Dios, sé que di una vuelta grande, pero era necesario decirlo, cómo yo llego donde Jesús y un día ya conociendo a Jesús, sabiendo que Él era bueno, ahora sí conozco a un Dios que me están diciendo que es mi papá, que es mi protector, que es mi sanador, que es el que me cuida. Y en medio de esa charla que me dan divina, toda motivacional, que no era motivacional, era la palabra de Dios, yo digo, venga un momento, pero es que esto no es coherente con el Padre o el Dios que si me amaba y me dicen que me amó desde el vientre, porque me permitió pasar por todas estas locuras. O sea, aquí me perdí. Sí, y yo tuve que llegar hasta ahí fue donde yo vengo ya realmente a hacer eso que tú me estabas diciendo ahorita, de confrontar como a Dios y decirle, llorando, ¿qué pasó? O sea, no entiendo por qué me abandonaste, literal. Esos fueron como mis reclamos, ¿por qué me dejaste sola? Jamás se me va a olvidar que esa fue la primera vez que no puedo decir que fue audible, no sé, yo creo que ustedes me entienden, cuando ustedes saben que es Jesús el que le habla a uno en el corazón y uno escucha exactamente esas palabras que traen esa sanidad y esa paz, y me dice, en algunos momentos puede ser audible y sí, en algunos momentos puede hacerlo. Yo nunca lo he vivido de esa manera, sino hasta hace poquito, la primera vez que lo he vivido, y ya más adelante hablaremos de eso, pero justo en ese momento jamás se me va a olvidar la respuesta de Jesús. Jesús me dice, Kelly, yo lloré contigo. Yo estuve contigo. O sea, a mí me dolió como a ti te dolió. Pero a mí me impactó muchísimo saber que Jesús estaba ahí llorando conmigo, porque yo pude visualizar, después de mis abusos, ese Jesús como ahí acompañándome, abrazándome, secando mis lágrimas, llorando como un niño porque a él también le dolió. Pero después que el Señor me levanta en este ministerio tan precioso de las mujeres, logré entender el propósito de cada dolor, de cada prueba, porque tú ahorita me decías algo y es como, oye, pero es que tú eres amorosa, eres tierna, eres paz y amor. Eso solo lo puede hacer un Dios vivo y real al cual yo le sirvo hoy en día. Y yo no podría con autoridad decir hoy, ese Dios me sacó del abuso, ese Dios me sacó de este dolor, este Dios me sacó de este sufrimiento, si yo no lo hubiera vivido. Porque es que la persona que les está hablando a ustedes hoy aquí, Nata, pues es cero, o sea, no, es que no era yo. Yo después de ese proceso, yo un día entendí que mi esencia siempre era... listos los pañuelos. Aquí la pastora hermosa nos dijo, mire, tengan listos los pañuelitos porque sé que lo van a necesitar, sabemos. Y mire, y ya estábamos preparadas. Pero es como saber que todos los procesos que nosotras vivimos, dolorosos, van a tener un propósito. Dios siempre los va a obrar para bien. Eso siempre. Que tú estás en este momento viviendo va a ser tu testimonio para levantar a miles de mujeres y decirles, mira, yo pasé por eso, yo sé lo que se siente, porque es que si tú no has sido, nadie tiene mayor autoridad que la que estuve ahí en el desierto de lo que está sufriendo esa persona. Claro. Yo sé lo que se siente ser abusado, yo le puedo decir a una mujer que está siendo abusada, yo sé que eso duele, yo sé que eso afecta, pero
ese mismo que me sacó de ahí te va a sacar a ti. Y eso es tener autoridad y decir, wow, lo creo porque lo estoy viendo en Kelly, porque si no lo vieran en mí, pues obviamente, si yo estuviera en este momento llena de rencor, de todo eso que tú decías, sí, pues no me van a seguir, no me van a creer. Finalmente bajo esos procesos, Kelly, que obviamente son dolorosos porque podemos tener la vestidura de nuestro Padre hoy, o sea, revestidas en amor, en esa paz que solamente sobrepasa todo entendimiento y que solamente Él nos puede dar, pero llega un punto también, Kelly, en el que uno dice, he recorrido todo este proceso, ya sé quién es mi papá, sé todo lo que Él ha hecho por mí. Iniciar ese proceso de ser una mujer que cambia sus hábitos, que cambia su conducta, que cambia su hablar, tampoco es sencillo. Es más, estar dentro del ministerio y tener una caída, un resbalón de los que todos hemos tenido, tampoco es sencillo. Y levantarse con Dios, aún conociendo a Dios, tampoco es sencillo. ¿Cómo has hecho tú en este tiempo, cierto, para generar en tantas mujeres, en tantos ministerios como los que tú has podido visitar, generar esa credibilidad? Y te estoy hablando de dos cosas, Kelly. Te estoy hablando de lo que Dios puso sobre tu vida, pero de lo que el hombre entra a juzgar sobre tu vida para darte el espacio o no dártelo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Te lo resumo en una sola palabra. Y espero que esto de verdad se les quede a las mujeres grabado en su corazón, pero no solo en su corazón, sino de verdad que quede impregnado en su espíritu, que es lo más importante. Y se llama identidad en Cristo. Para mí, yo quería escuchar. Si tú sabes quién eres en Cristo, no pasa nada. Ya. Entonces, para todas aquellas que están del otro lado, tal vez atemorizadas, tal vez tristes, tal vez diciendo, no, yo fallé, yo la embarré. Aún muchas de las personas que han estado en iglesia y dicen, no, me quiero ir, definitivamente no puedo con la culpa, no puedo con esta zozobra, no puedo con el juzgamiento. Si tú tienes tu identidad en Cristo, si tú sabes lo que Dios ha puesto sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia, no hay nada, absolutamente nada que nos pueda frenar. Nada. Tú tienes como un eslogan, como una frase muy linda acerca de nosotras las mujeres. Y yo también soy una apasionada con el tema de la mujer. Creo que definitivamente nosotras somos lo máximo de la creación. O sea, sí, ustedes también. Ustedes caballeros también. Ustedes caballeros también, pero nosotras, pues es que nosotras somos el sello de la creación, somos el ADN vivo de Jesús en esta tierra. Bueno, los hombres también, pero es diferente. Me gusta mucho esa frase, Kelly. Nacimos para ser amadas exageradamente. Me encanta. Todo lo que te haya hecho creer lo contrario a eso, como en mi caso, obviamente un abuso sexual, te dice que eres amada exageradamente. No. Creo que daña totalmente tu esencia, daña para lo que naciste, para lo que tú fuiste creada. Yo hoy en día, cuando encuentro mi propósito como mujer, el propósito que Dios me ha dado de llevar su amor, su gracia y su misericordia y extender de lo que he recibido, llego a la conclusión que yo nací para amar a otros. Ese era mi propósito desde que yo nací. ¿Qué quería el enemigo desde que nací? Pues también tergiversar ese propósito y decir, ah, sí, tú naciste para ser amada, ok, vamos a ver cómo resuelves esto, o sea, vamos a ver cómo solucionas el que seas abusada, el que seas humillada, el que seas avergonzada, el que pases por esto, el que no tengas autoestima, el que no sepas quién eres, el que no tengas un papá que te ame presente, el que no tengas paternidad, el que no tengas una mamá que te ame, sino todo lo contrario, que de pronto su lenguaje de amor no era el correcto. Vamos a ver cómo solucionas esto. Y después que seas mamá, y después que todos los hombres con los que estén te abandonen, te dejen, te pisoteen, te humillen. Y solo viví hasta o sea, imagínate, ya siendo mamá, ya siendo una mujer adulta, cómo luchar con ese pasado de tantos años y poder recuperarlos en este tiempo. No, pues solo Jesús lo puede hacer cuando tú te rindes, Nata. O sea, yo pienso que es una rendición, ¿sabes? Yo digo que si yo no me hubiese rendido de la manera que yo me he rendido a diario y lo sigo haciendo a diario, es difícil que Jesús haga algo en uno. Yo escucho
las canciones que Dios te ha permitido producir, componer, cantar, o sea, eso es un triple combo, eso no lo hace cualquiera. Y me conmuevo mucho, de hecho en estos días he tenido la oportunidad, yo digo, ese tipo de letras solamente las puede escribir una persona que ha estado muy rota, muy fracturada, y que ha cerrado la puerta de su habitación y ha dicho, bueno, aquí estoy, me rindo, o sea, no, sin ti no la logro, no puedo más. Pero veo que vienes escribiéndolas en diferentes tiempos, en diferentes años, entonces digamos que ya estando en Cristo, después de haber vivido todos esos procesos tan duros que nos has venido contando, también en Cristo hay luchas, también en Cristo caemos, también en Cristo tenemos temporadas en las que, pues pucha, a mí me ha pasado, yo de hecho vengo de una temporada donde el Señor dijo, te saco de acá, te entrego tierra nueva, pero la fractura sigue constante, entonces es como esa lucha, ¿no? ¿Cómo en este tiempo, yo te preguntaba ahorita, ha sido estigmatizada? O sea, hay iglesias que dicen, esta Kelly, ¿de dónde salió? Pero si hicieron eso con Jesús, imagínate lo que nos espera. Esta samaritana, ¿dónde la sacaron? Wow, yo aprendí ya cómo convivir con eso, ¿sabes? Cuando yo empecé a testificar todo este tema de mi abuso y todo eso, habían personas que me decían, ay ya, pero ¿cuándo va a dejar de testificar de lo mismo? O sea, ¿cuándo? Nunca. O sea, pues yo nunca pues vamos a dejar de testificar. El único que me va a decir, deja de hablar de eso, será el Señor, y no me ha dicho hasta el momento como que lo deje de hacer. Pero que si somos señalados, que si somos juzgados. Miren, si ustedes quieren ser juzgados, señalados, menospreciados, vivir todo tipo de opresión, no es sino que se metan a servir al Señor. Es sencillo. O sea, es un tema que todos los que servimos al Señor sabemos de lo que estamos hablando, que no es fácil la crítica, aún dentro de los mismos hermanos en la fe, que no debería, sí, triste, pero lo vivimos. Entonces yo creo que esas canciones, yo siempre digo que mis canciones todas tienen una historia, porque todas las he compuesto en un momento o feliz, o en un momento de restauración, o definitivamente en un momento súper de quebranto, de la mayor prueba, y ahí es donde Dios viene con sus canciones, porque estamos de lanzamiento, ¿no? Sí. Estamos de lanzamiento y definitivamente me encantaría que todas las que están del otro lado se conecten a tus redes, muchas gracias. Toda la información, porque yo estuve escuchando hoy, de hecho hoy tuviste un lanzamiento de un video lyric por San Valentín, de Es el Amor. Ay, que es una canción muy linda, yo la voy a dedicar. Es una canción que la compuse sin tener pareja, esa es la fe. Dios me llevó a componer esa canción después de un divorcio, después de un fracaso emocional, y ahí Dios me dijo, no, visualiza como si estuvieras cantando de esa persona que yo voy a poner en tu camino en algún momento. No sabía que se iba a demorar 9 años, no lo tenía planeado, pero llegó, y hoy en día puedo decir, yo le decía a Luis esta mañana, definitivamente esa canción es como si de verdad tú hubieras estado ahí para yo componértela a ti, porque es que esa canción es todo tú. O sea, es increíble los detalles de Dios. Y la compuse 9 años atrás, cuando estaba en fracaso, estaba divorciada, cero enamorada, no sabía qué era el amor, y Dios me lleva a componer en fe, en sencillamente la fe, una canción que no tenía ni idea que hoy en día le iba a cantar pues al amor de mi vida. Entonces, pues nada, las redes sociales, Kelly Granada M en Instagram. Igual Facebook, los vamos a tener acá. Eso, en Facebook Kelly Granada. Ahí los pueden ver. Y los animo de verdad, les pido todo su apoyo para que este ministerio de Fusión Joropo, de Kelly Granada Fusión Joropo, somos un grupo de solo mujeres, Nata, que hacemos música llanera para el Señor, música llanera gospel. Me encantaría tenerlas que es un día acá en esta terraza. Música llanera gospel, que es un género, pues claro, la música llanera sí hay mucha, pero gospel y que seamos solo mujeres es un plus que Dios nos ha dado de verdad a este ministerio, y queremos que lo sigan apoyando ahí a través del canal de YouTube de Kelly Granada. Solamente suscribirse y listo, ya con eso ya hacen mucho, suman mucho, que compartan con otros, porque pues no todo el mundo conoce lo que estamos haciendo, ¿no? Esto es algo que hemos venido como trabajando. Dios ha sido súper bueno, los ministerios de las mujeres siempre nos han tenido ahí como presentes, sí. Pero si ustedes nos pueden sumar con eso, una bendición muy grande.
No, Miquelicita, ¿qué te puedo decir? Después de escuchar un poquito de los dolores que has tenido que vivir, pero que el Señor ha sido tan bonito, tan maravilloso, quisiera preguntarte algo. Y es algo que tal vez en este tiempo a mí me ha hecho reflexionar mucho. ¿Por qué? Porque también he sido una mujer que conoció del Señor en unos momentos muy difíciles de su vida. Yo prácticamente crecí en la iglesia, como lo contaba en la antigua temporada, me fui al mundo, regreso, pero en este regresar me di cuenta de algo, y sobre todo en estos últimos tal vez 8 meses de mi vida, y me di cuenta que conocía muchas cosas del Señor, que había vivido muchas cosas con Dios, pero que había heridas en mi corazón, aún de la infancia, aún de la ausencia de un papá. De hecho, cuando te escuchaba hablar, hay muchas cosas con las que me siento plenamente identificada de mis procesos y de mi vida. Me di cuenta que yo sí necesitaba una ayuda diferente a un encuentro. O sea, a nosotros nos dicen, vas al encuentro, en el encuentro te transformas, si es posible te bautizamos, te sacamos, te hacemos liberación, exorcismo, y ya, eres un hombre nuevo, aquí no pasa nada. ¿Cómo pudiste o crees que sí es necesario lograr esa ayuda de los profesionales, de los terapeutas, de las personas que también pueden entrar a ayudar a sanar esas heridas del alma? Porque es que uno solo no puede. No, pues, bueno, o sea, valga la redundancia, no, iba a decir yo personalmente, pero no, así no se puede decir. Personalmente creo muchísimo en los profesionales y en las ayudas que Dios también coloca a nuestro camino para ayudarnos a salir de eso. Sí, claro, tenemos una fe, creemos que la palabra es la que viene a ver, o sea, sí, viene por mi fe a hacer el milagro, sé que Dios lo puede hacer, pero eso es como si a mí me dijeran, yo en este momento, por ejemplo, estoy pasando por una prueba en mi salud física, y Dios dispone que yo vaya a hacerme exámenes, que yo me tome las medicinas, que yo visite a los médicos, porque de alguna manera ahí también puede estar el milagro. Claro. Entonces para mí no puede ser como, ay no, pero es que yo tengo fe, entonces como yo tengo fe, a mí los médicos no es lo que me diga el médico, no, es que evidentemente no es lo que te diga el médico, no, pero es un instrumento que Dios puede usar también para traer la sanidad a tu salud física. Pienso que lo mismo pasa con temas de la mente, de psicólogos, que son muy usados para traer esa libertad. Lo que hablabas ahorita, Kelly, una persona que ha sufrido de abuso, que ha desencadenado procesos de depresión, de ansiedad, de bulimia, de una cantidad de problemáticas que no son mentira, que son reales, que nuestros adolescentes, que aún nosotras como mujeres, los hombres que han intentado suicidarse, los hombres que están en el alcoholismo, en una cantidad de cosas que anhelan profundamente pues agradar a Dios, porque su corazón es agradar a Dios, pero que no les han dado las herramientas. Entonces yo lo digo porque yo he venido en este proceso y lo puedo decir abiertamente, que Dios en este tiempo, obvio, me ha inquietado a todo lo ministerial, que definitivamente sé que Dios puso un sello especial en mi vida, para mí, bajo lo que Él me entregó, pero también pienso que si no sanamos desde lo profesional, si no hay unas herramientas donde tú puedas aprender a visualizar lo que te pasó, aprender a mirar desde otros ámbitos, como esas herramientas, escuchar profesionales, personas que te aporten para ese crecimiento personal, obviamente bajo unos parámetros de Dios, pues es muy difícil. Y total, por eso es que los cristianos seguimos dando vueltas siempre en lo mismo y decimos, ay, pero ¿por qué será que no la logramos? Es que yo pienso, será que Nata, que hay procesos para, o sea, yo no creo en un papá que eduque a sus hijos de la misma manera. Sí, no. Porque yo que soy mamá, digo, yo no puedo educar a mi hija menor con las mismas estrategias que a mi hija mayor, porque sus caracteres son diferentes. El carácter de mis hijas tienen un sello único y especial, y nosotros para Dios somos también únicos y especiales. Yo no necesito un psicólogo para mi proceso de sanidad, de perdonar, por ejemplo, a mi mamá y a mi papá. A mí un profesional no me ayuda a decir, tienes que perdonar. No, a mí mi relación con Dios me lo llevó. Pero es muy válido que si tú necesitas hacer un proceso con un profesional de un psicólogo para llevarte a dar ese perdón,
es súper válido. ¿Y por qué no hacerlo si es el instrumento que Dios está colocando en el Tú camino? hablaste de dos cosas ahorita y de dos palabras que a mí me gustan mucho, identidad y carácter. A veces no encontramos nuestro propósito de vida porque no sabemos qué identidad tenemos, porque no sabemos qué carácter hay puesto en nosotros. Y no lo sabemos porque muchas veces, perdónenme, amigos de las iglesias, no lo enseñamos. Es algo que no se nos enseña. Entonces, a mí me agrada mucho sentir la transparencia con la que tú nos estás diciendo las cosas, Kelly, porque es muy difícil encontrar, aún en un ámbito como este de una entrevista, a una persona que pueda abrir su corazón, que pueda hablar de la sanidad que Dios ha puesto sobre su vida, pero sobre todo que tenga tan claro su identidad en Dios. ¿Qué sigue para Kelly? Es que si no fuera por eso, ¿dónde estaríamos? No, mira, Nata, yo creo que lo mejor siempre está por venir. O sea, si tú crees que estás viviendo la mejor etapa de tu vida, déjame decirte que eso no es comparado en nada lo recibo, a amén, todas amén. las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y eso no incluye que no vayamos a tener dificultades. O sea, yo te decía ahorita, justo en este momento paso por una prueba en mi salud física. Pero para mí, yo estoy viviendo el mejor momento de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, porque lo he conocido de una manera diferente, porque lo conozco más en su abrazo, porque ahora lo conozco como mi Jehová Rafa, ahora lo conozco de una manera que antes no lo conocía. Entonces, aún cada prueba nos da la oportunidad, Nata, de acercarnos a Dios de una manera diferente. ¿Cuál es mi consejo? Antes de decir qué es lo que viene para Kelly, creo que ni siquiera yo sé lo que viene para mí, pero sí sé que Dios me va a sorprender y me va a dar pensamientos mucho más altos de lo que yo tengo en este momento planeado. Yo te podría decir que vienen canciones nuevas, te puedo decir que viene muchas etapas nuevas. Danos la primicia, Dame suéltala. muchas etapas nuevas, muchas cosas nuevas, milagros nuevos, testimonios nuevos. Tú sabes que no me perdonarían del otro lado si no pregunto cómo llegó el amor. Yo dije, me voy a salvar No de te vas a esta. salvar. Y no. ¿Cómo No, llegó mira. nuevamente el amor? Uy. ¿Cómo llega esa nueva etapa? Yo creo que el amor llegó solo por la gracia y la misericordia de Dios. Esto les va a dar esperanza a muchas mujeres y a muchos hombres, ¿saben? Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Si con todo el testimonio del proceso que yo te conté, Nata, de dónde Dios me sacó, de quién era yo antes de Jesús, de cómo Él restauró mi imagen, mi identidad, de pasar de ser la abusada, la rechazada, la humillada, la más fea, a la redimida, a la linda, tantas cosas, a la reina. Recuerdo amigos del colegio que me escribieron una vez en un afiche que hice para Cámara de Comercio de Casanare, que fui la imagen de ellos y de la Fuerza Aérea Colombiana en una revista. Y alguna compañera del colegio de esa época que me hacían bullying me escribió como, oye, tú eres la misma Kelly Granada La misma de tal patito feo del colegio. que te decíamos tal cosa y tal cosa. Yo, sí, soy yo. ¡Ay, no lo puedo creer! Es que eres una persona totalmente diferente. Pero yo siempre he dicho como que eso es lo que Dios hace. Total. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, comienzas a amarte, comienzas a cuidarte, porque la palabra no rejuvenece y no se hermosea. Total. De verdad. Muchísimo, nos quita años, pero también tenemos que ayudarnos, o Sí, sea, sí, para que me como las uñas. Entonces, todas esas cosas también el Señor comenzó a sanarlas. Pero miren, después de todo ese proceso, me divorcio, y cuando viene el divorcio, yo conozco a Jesús ahí ya un poco de una manera diferente, y ahí es donde yo digo, me va a tocar comenzar a creer la palabra que Dios me dio en Isaías 54, de que no debo temer, porque Él quitará la vergüenza y el aprobio de mi viudez y la vergüenza de mi juventud. ¿Qué palabra? O sea, ¿te imaginas? Y yo dije, bueno, voy a empezar a creerlo, me va a tocar empezar a creerlo, pero aún así me costaba mucho. Aún personas de la misma iglesia no ayudan, en serio no cooperan. Sí. Se encontraban conmigo y me decían, Kelicita, tú ya debes casarte con esa persona que Dios te puso, porque es que, ¿tú qué más esperas? Así me lo decían. Los años ¿Tú qué están más pasando? esperas? Y mira la edad que tienes. Sí. Tú ya tienes 2 hijas, una de diferente papá, con ese pasado, abusada.
así me lo mostraban como yo, qué esperanza hay para mí. Y yo siempre dije, no me importa, yo creo que Dios me va a dar justo lo que yo le he pedido. Y yo sé, pero cuando tú eres hija, tú ya no pides ahí como, bueno, Señor, bueno, lo que tú quieras, bueno, ya no me lo des con esto, pero bueno, sí, no, quítale también eso si quieres, porque uno ve que los años comienzan a pasar y uno comienza a negociar con Dios la promesa y la bendición y uno termina pidiendo pues cualquier vaina, o sea, en serio, con el respeto. O terminas adaptándote a cosas y aceptando cosas que y en muchas ocasiones por me no pasó. quedarte solo. Claro, no, yo lo vi, a mí me pasó, yo no puedo decir que yo no tuve fracasos antes de que llegara el amor verdadero a mi vida. Yo tuve que conocer personas, yo las miraba y yo decía, ay, Dios mío, ¿será que sí? Pero es que esto no es lo que yo pedí. Pero de una vez venía el pensamiento, pero es que eso es lo que tiene, eso es lo que o sea, eso es lo que hay. Eso es lo que hay, o sea, no puedes esperar más. Y ahí, esa palabra la dice mucho Luis, eso es lo que hay. Y yo decía, no, y como que yo decía, no, yo no voy a permitir esto. El Señor lo y va a acababa, transformar. y Dios como que quitaba a esa persona de mi camino y nunca me dejó avanzar con algunas personas. Cuando ya pasan 7 años de estar sola, esperando esa promesa, sirviéndole al Señor con todo mi corazón, levantando un ministerio, siendo una figura pública en mi iglesia, teniendo un lugar de honra y privilegio en la iglesia, viene una persona, pero una persona con un objetivo claro de volver a destruirme. Me pone anillo de compromiso, habla con toda mi familia, con mis autoridades, por 2. Se gana el amor de mis hijas, o sea, de una manera impresionante. Sí. Y desafortunadamente le fallamos al Señor, caemos en pecado. Yo siendo líder, 7 años sirviéndole al Señor, o sea, se los está diciendo no una recién convertida. Caigo en pecado y a los 3 días descubro que él era una persona que no era cristiana, que era una persona que consumía droga, que tenía una vida totalmente desordenada y lejos de Dios. Y ahí se me derrumba el mundo, se me viene todo encima, confieso mi pecado, empiezo mi proceso de restauración y ahí es donde yo empiezo a ver que mi refugio, que era mi casa, mi iglesia, te rechazan por completo. No todos, hubo buenos samaritanos, pero hoy en día yo doy este mensaje, de verdad necesitamos más buenos samaritanos, porque dentro de ese proceso tan difícil, yo intenté quitarme la vida como nunca había querido hacerlo, ni siquiera en el mundo, Nata. Entonces, ¿qué hace eso? Pues perderá hoy sí toda esperanza. O sea, si después de esto me costaba creer, ahora después de conocer a Dios y le fallo y peco, hasta aquí llegué. Pero fíjate Dios, que al año, en esa prueba, pues compongo la canción como la primera vez, que yo creo que el que escuche esa canción, la letra dice... Ahora entendemos qué era lo que estaba sintiendo Kelly en ese momento. Tuve la revelación del Salmo 51 en arrepentimiento, clamándole misericordia a Dios para que me perdonara, porque yo sé, mi dolor más grande era haberle fallado a Dios. Ni siquiera el dolor que la persona me había hecho de su infidelidad, sino el que yo le hubiese sido infiel a Dios. Y eso me costó muchísimo, recibir el perdón de Dios me costó montones. Eso es una historia larguísima que necesitaríamos en serio otro programa solo para hablar de cómo la primera vez. Lo vamos a tener. Pero, programa, planillado. Un año después, Dios dice, no solo te voy a restaurar, no solo te estoy levantando, yo te voy a restituir y esta es la persona que tenía para ti. Y trae a Luis Campos a mi vida, que ha sido mi restaurador, ha sido mi voz, ha sido... Es Efesios 3:20, de lo que siempre, mucho más allá de lo que pensé, de lo que imaginé. Dios nunca se queda con nada. Y creo que Dios jamás va a dar a sus hijos conforme a sus fallas y fracasos, Nata. Y esto es algo también que quiero compartirte y dejarte hoy en tu corazón. Esos fracasos, esas fallas, claro, a Dios le duele su corazón cuando fallamos, porque quiere lo mejor para nosotros como hijos. Pero jamás nos va a dar las bendiciones conforme a esos fracasos. Él nos va a dar sus bendiciones conforme a su amor, a su gracia y a su misericordia. Y eso es Luis para mi vida. Hoy en día ya tenemos una relación muy linda, somos novios, obviamente planeando nuestro futuro como familia. Ya tenemos una familia con nuestros hijos. Él tiene también su historia, su proceso, pero ha sido la bendición más hermosa que el Señor me ha regalado, como lo decía hoy en la canción, eres la bendición más hermosa que el Señor trajo del cielo, definitivamente. Y esa es la restauración de parte de Dios.
Para muchos dirían que Kelly no merece nada, que Kelly ya se le acabó, ya no hay esperanza para ella, pero Dios dice no, hasta ahora estoy empezando. Mira que después de escucharte, y esto realmente es algo que no planeamos dentro de la grabación, que ni siquiera lo charlamos cuando nos tomamos una agüita antes de comenzar. Ahora veo lo perfecto que es Dios y lo maravilloso que es Él, porque cuando te dije por dos, creo que vengo de una historia muy parecida a esta última historia que tú contaste. También tuve una relación de mucho tiempo con una persona del ministerio, una persona reconocida pastoralmente, que realmente, sin entrar en detalles, sí, pues claro, fue muy duro el proceso, y Dios se encarga con todos sus hilos humanos de poner en mi camino una persona con la que estoy forjando mi verdadero propósito, mi camino, que ha sido mi amigo, mi confidente. Y no voy a decir nada, pero está detrás de cámara, ¿ok? Que ha permitido que todos mis sueños, que no le importa que yo esté acá y de pronto él detrás de cámaras, que con su amor me ha sanado tantas cosas, y que sobre todo me ha dado honra y respeto, que eso es invaluable. Entonces creo que el mensaje para hoy: no lloren más, chicas. Para ustedes también hay un chico como ya, ustedes se lo han pedido. Hoy no vamos a llorar más. Hoy no vamos a llorar más. Para ustedes también hay ese amor bonito, ese amor con propósito, ese amor que no te esconde jamás, que no te esconde en las redes, que no juega con tus sentimientos, que no comete payasadas, que te santifica, que te da el valor como mujer, o sea... Dios lo tiene, hay que esperar el tiempo correcto. Y sobre todo entender que Dios va sanando los chichones. No quiere decir que sana un chichón y nunca nos vamos a volver a tropezar. Claro que nos vamos a volver a tropezar. De hecho, la palabra lo dice, acá tendremos aflicción. Pero en lo eterno ya todo lo tenemos ganado. Totalmente. Entonces, Miquelicita, vamos a estar orando mucho por tu salud. Ay, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte acá en la terraza de Sana Tu Chichón. Conexión Radio también. Pues quiero agradecerle al pastor Julián, a la pastora Juliet, por esa llamada hermosa que me hicieron para volver a retomar. Fue en el momento justo. Todo estaba fríamente calculado por el Señor, y bueno, vamos a tener cada 8 días programas como este que ustedes están viendo hoy, con invitadas tan maravillosas como Kelly. No olviden, les dejo acá nuevamente todas las redes sociales de Kelly y todas las redes sociales de Salvar in Coaching y Terapias, que es la nueva visión que tenemos, Salvar Fundación, para que ustedes también, a medida que sigamos haciendo el programa, conozcan un poquito más de nuestros terapeutas, de las personas que van a estar ayudándonos en cada uno de los procesos que nosotras como mujeres y aún los hombres también necesitan. Tenemos un taller el próximo 26, 27 y 28 de febrero. Vamos a dejarles acá también todas las redes sociales y toda la información para que ustedes se conecten a nuestro WhatsApp, nos pidan información. Sanando el corazón y reconstruyéndome. Ese es el taller que tenemos, y esperamos que muchos de ustedes que están del otro lado vengan, nos acompañen, conozcan este lugar maravilloso que el Señor nos ha regalado para servirle y para seguir formando la identidad y el carácter de las mujeres que lo necesitamos. Me despido por hoy con esta tarde maravillosa, con Kelly. Con la supervista. Y chao, Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Un abrazo. Bendiciones.